Es el primer cortocircuito fuerte que se ve, ¿no? Porque si uno hace un poquitito de historia, cuando empezó a dilucidarse la interna en el Partido Justicialista para designar sus autoridades, muchos nos preguntábamos ¿y cómo podía continuar esta historia? Porque termina siendo el contador Carlos Haquín, presidente del Partido Justicialista, que a su vez es el vicegobernador de la provincia. O sea, Carlos Haquín preside el partido principal opositor del gobierno provincial que él integra. Muchos decíamos, ¿y cómo va a ser esta convivencia? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se puede llegar a entender una situación de esta naturaleza? Ayer había una sesión en la legislativa que estaba convocada, había dos sesiones convocadas. A las 14 horas estaba convocada una sesión especial, a las 15 una sesión ordinaria. La primera tenía que ver con estas designaciones, ¿no? En organismos como la Defensoría del Pueblo, la Oficina Anticorrupción, la SUSEPU. La segunda tenía que ver con la aprobación de una modificación presupuestaria que en sus valores son valores realmente muy importantes. En gastos, por ejemplo, hay un incremento de 4.200 millones de pesos en gastos, hay incremento en los ingresos. O sea, hay una situación, digamos, donde el oficialismo necesitaba, una mayoría agravada, necesitaba 2/3 para una ley que le es absolutamente fundamental para funcionar. Entonces empiezan a conversarse los acuerdos políticos. El primer tema que tenía que ver con la sesión especial forma parte de algo que, si bien es cierto, no está escrito taxativamente, es un uso y una costumbre saludable que sean los que ocupen estos lugares los opositores, digamos. Muchos de ellos tienen la obligación de controlar, entonces es una sana costumbre que sean los partidos de la oposición quienes ocupen estos lugares, y en este marco se llegó a esta discusión. Discusión que sin lugar a ninguna duda no se pudo conformar acuerdos dentro del mismo Frente Cambia Jujuy, porque la discusión no se da con el Frente para la Victoria, la discusión se va en el propio frente oficialista, digamos, que termina con un Carlos Haquín, vicegobernador de la provincia, retirándose de la sesión, la termina presidiendo Amaya, con fuertes discusiones entre Alberto Bernis y Marcelo Nasif. Lo cierto es que se termina designando a Ricardo Pierasoli, a Juan Manuel Soler, a Héctor Pérez, digamos, en estos cargos, ocupando la Defensoría del Pueblo, el oficial anticorrupción adjunto y la SUSEPU. Y lo termina ejerciendo la oposición. Ahora, ¿quién es oposición? Y esta es la definición donde nadie se pone de acuerdo, porque, bueno, Carlos Haquín interpreta que es el presidente del Partido Justicialista. La oposición interpretan desde ciertos sectores del oficialismo que es el Frente para la Victoria. ¿Quién gobierna Jujuy? ¿Lo gobierna la Unión Cívica Radical? No. Lo gobierna el Frente Cambia Jujuy, que está integrado por la Unión Cívica Radical y por el Frente Renovador. O sea que Carlos Haquín es oficialismo, porque integra el frente que gobierna la provincia de Jujuy, pero a su vez también es presidente del Partido Justicialista, que integra el Frente para la Victoria. Entonces, entender esto es lo que cuesta mucho entender. En este marco hay acuerdos políticos donde hay que tener la cabeza bien abierta para tratar de darle razonabilidad, y es lo que ayer da la sensación que no pasó. O sea, no hubiera generado una situación política muy complicada que el radicalismo pretenda en este marco quedarse con todo. Mejor dicho, no el radicalismo, el Frente Cambia Jujuy, que lo integra el radicalismo y lo integra el Frente Renovador. Es realmente difícil de entender, porque es muy difícil entender que alguien que es vicegobernador forme parte del oficialismo, a su vez también presida el principal partido opositor. Esto es lo raro que hay en la política jujeña y que va a costar mucho entender. En este marco se generó ese primer cortocircuito. Que no hubiera pasado a mayores si este cortocircuito se da en las discusiones previas, se da fuera del recinto, se da en las discusiones que se hacen en el bloque, no hubiera pasado a mayores. Lo que pasa es que la señal que nos dieron a toda la sociedad es que existe un inconveniente. ¿Por qué? Porque se retira el vicegobernador de la provincia. Y cuando se retira el vicegobernador de la provincia, el propio presidente del bloque, Alberto Bernis, dice que le llamó la atención este retiro, y ahí lo hacen público y lo ponen a este problema, digamos, para que toda la sociedad lo analice. Lo miramos con preocupación, se mira con preocupación. Van 4 meses de gobierno y es fundamental la convivencia de estos acuerdos políticos para que la gobernabilidad esté garantizada. El primer cortocircuito que hemos visto todo. Hubo mucho malestar ayer en la legislatura. Como un punto de referencia final, se conocieron los nombres, ¿sí?, de quienes propuso el Frente para la Victoria. La verdad, algunos de estos nombres fuertemente cuestionados. Por ahí da la sensación de que el Frente para la Victoria no ha entendido bien el mensaje que le han dado el 25 de octubre cuando pone algunos nombres nominados para cubrir cargos de esta naturaleza.